vamos a comenzar. Buenas tardes. Ya sé que me conocéis nuestros socios bastante, pero voy a decir para los que realmente están de nuevo hoy aquí que soy María Victoria Martín, presidenta de la Asociación APAN, y quiero daros las gracias por la buena acogida que habéis tenido con este taller, que la verdad llevábamos mucho tiempo queriéndolo organizar debido al alto volumen de consulta que recibimos de personas con marcapasos y TAI que por supuesto les surgen en su día a día. Y para ello hemos tenido la suerte de contar con un gran profesional en el tema, como es el doctor Gabriel Ballesteros, que es responsable de arritmia y electroestimulación cardíaca del Hospital Regional Universitario de Málaga, al que le estamos desde luego muy agradecidos por darnos esta oportunidad, ya que se ha ofrecido rápidamente a colaborar con nosotros sin prácticamente conocernos, y que esperamos esta no sea la primera ni la última de las ocasiones para tenerle en nuestros talleres. Por otro lado, me gustaría dar las gracias al personal de enfermería y fisioterapia que hoy nos acompañáis por el interés mostrado para poder aclarar sus dudas con el doctor Ballesteros, ya que eso demuestra una gran profesionalidad por vuestra parte. Agradecer también la presencia de una compañera de Medtronic, que como muchos sabréis es uno de los laboratorios más importantes en este tipo de dispositivos. Y como no, a todos los pacientes que estáis hoy con nosotros, ya que sois el motivo principal para ofrecer este taller. Por mi parte nada más, comentaros en cuanto a las preguntas que tengáis. El doctor nos comenta que podéis pedir la palabra, como ha dicho antes Esther, durante la presentación, y de esta forma hacerlo más interactivo. No es necesario que esperéis a que finalice. También podéis escribirlas por el chat que he habilitado. Bueno, y por mi parte, pues doy la palabra al doctor Ballesteros. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Y es un placer estar aquí, ¿vale? Voy a hacer una presentación relativamente corta para que se pueda hacer turno de preguntas y se pueda hacer todo lo que sea más interactivo y más centrado en lo que ustedes necesitan más que en lo que yo les puedo contar, ¿vale? Bueno, como ya le dijeron, yo soy Gabriel Ballesteros y me dedico a la electrofisiología, que es la rama de la cardiología que trata las arritmias, y hoy en día pues el tratamiento fundamental de las arritmias está haciendo mediante dispositivos como los marcapasos y también mediante ablaciones, que son cateterismos específicamente diseñados para poder tratar las arritmias cardíacas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por hablar un poco del corazón, ¿no? Antes de hablar del marcapasos en sí, tenemos que hablar un poco del corazón. El corazón básicamente es una bomba, es un órgano que está compuesto fundamentalmente de músculo, es un músculo muy especial, pero es músculo. Es similar al músculo del muslo o el músculo de un bíceps, es muy parecido, tiene algunas particularidades, pero en definitiva es un músculo que tiene cierta forma esférica, cierta forma en forma de cámaras, y lo que hace es funcionar como una bomba. La sangre le llega a través de las venas, entra en las aurículas, que son como unas recámaras que tiene el corazón, a través de unas válvulas pasa a los ventrículos, que son el verdadero motor de la sangre, y los ventrículos los sacan a las arterias, y de las arterias van a todo el cuerpo. Entonces, básicamente, la función principal del corazón es mantener la sangre en circulación todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo hace mediante un fenómeno mecánico, que es una relajación del corazón, o sea, el corazón se infla, se hincha, se llena de sangre, que es activa, o sea, el corazón activamente se relaja, se llena de sangre y posteriormente se exprime, como si se exprimiera un limón. Y de esa forma, como tiene unas válvulas que hacen que el flujo siempre vaya hacia adelante y no hacia atrás, entonces lo que ocurre es que le llega la sangre por las venas, se hincha de sangre, expulsa de la sangre a las arterias y manda la sangre a todo el cuerpo. Entonces la función principal del corazón es mover todo el tiempo la sangre, mantener un flujo que es pulsátil. Nosotros tenemos un flujo de sangre que es pulsátil, o sea, no es totalmente continuo, porque tiene un periodo que se expulsa mucho y un periodo que va muy despacio, pero en la práctica, a pesar de que es pulsátil, todo el tiempo está fluyendo la sangre, y esto lo hace desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, esa es la parte mecánica. Esto es verdadero, esto es una reconstrucción
de un TAC cardíaco en el cual se ven todas las cavidades del corazón, ¿no? El corazón, a pesar de que nosotros cuando lo dibujamos muy esquemático, como si viniera la sangre de arriba, pasar a las aurículas, de ahí a los ventrículos, de ahí a las arterias, realmente está totalmente enroscado. La anatomía cardíaca es bastante compleja porque está todo enroscado. Sí, pero bueno, para que se den una idea de cómo es el corazón, aquí esto es a un paciente que le hicimos una ablación y básicamente le hacemos mapas del corazón para saber dónde están las arritmias, ¿no? Esto que se ve en azul es la aorta, que la aorta es la arteria más importante del cuerpo, la más gruesa, porque es la que sale del ventrículo izquierdo. Y básicamente es el principio de la circulación, es lo que va a llevar la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta prácticamente todo el corazón. Y vemos que tiene como una forma de callado, sube por aquí, y aquí no se ve, pero baja por aquí. Y todo esto va dando pequeñas ramas a todas las partes del cuerpo, a los brazos, a la cabeza, a las piernas, se va ramificando como si se tratara de un árbol, y este sería el tronco principal, ¿no? Estas son las arterias coronarias, estas que se ven aquí de rojo, son las arterias coronarias, que es que el corazón también necesita sangre, y el corazón, la sangre del corazón no le llega de la sangre que tiene dentro, sino que le llega fundamentalmente a través de dos arterias que son las arterias coronarias. Esta es la arteria coronaria derecha y esta es la arteria coronaria izquierda. Y a través de ciertas ramitas que van aquí son muy pequeñitas, no se ven las ramitas, pero se van ramificando y le van dando sangre al corazón para que el corazón también tenga oxígeno y tenga nutrientes. La sangre básicamente lo que hace es llevarle al cuerpo oxígeno, nutrientes y llevarse los desechos a las venas para poder purificar la sangre. Entonces, el corazón también requiere sangre y eso se produce a través de las arterias. Cuando se ocluye una arteria, por ejemplo, esta es una rama que es la coronaria izquierda, si se ocluye una arteria por un trombo, ahí es cuando se producen los infartos o la angina de pecho. Y de ahí es cuando nosotros tratamos de poner stent o limpiar estas arterias para intentar de que no se obstruyan, ¿no? Ahora vamos a dar una vuelta a esto. Como ven, está todo enroscado. Esto que se ve en azulito, esto es la aurícula, en concreto esta es la aurícula izquierda, que muchos de ustedes conocerán porque, bueno, son una asociación de pacientes con anticoagulantes y la causa más frecuente de anticoagulación probablemente en el mundo es la fibrilación auricular. Y justamente la fibrilación auricular es una arritmia que ocurre principalmente, bueno, en las dos aurículas, pero concretamente en la aurícula izquierda donde parece que se origina en la mayoría de los casos. Y esta que se ve en gris es la aurícula derecha, ¿no? Esto es lo mismo, nada más que aquí está en formato vídeo. Y esto que vemos aquí en color rosado es un mapa del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la parte principal del corazón porque es la más musculosa, es la que mueve la sangre. Y es la típica donde se producen los infartos, ¿no? Entonces, fundamentalmente esto es el corazón, una cavidad que es una bomba que lo que hace es mantener la sangre en circulación, la trae de las venas y la expulsa a las arterias para que llegue a todo el cuerpo. Como toda bomba, también necesita un sistema eléctrico, porque esto podrá hacer el trabajo mecánico, pero el corazón tiene que saber cuándo latir y cómo latir. Y para eso, el corazón tiene un sistema eléctrico. El sistema eléctrico del corazón, a grosso modo, se compone de dos elementos principales. El primero, que es esto que se ve aquí, es una especie de generador de impulsos, una especie de timer, de cronómetro que tiene el corazón, que es el que genera el latido cardíaco. Alguien tiene que empezar ese latido cardíaco. Y eso es un grupo de células, que son unas células cardíacas especiales, que se llaman nodo sinusal. Los latidos normales, si alguna vez ven los informes o los informes de los electrocardiogramas, los latidos normales nosotros los llamamos latidos sinusales o ritmo sinusal. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón. Ritmo sinusal y ritmo normal es lo mismo. Y le llamamos ritmo sinusal porque el grupo de células que genera el impulso cardíaco es el nodo sinusal, que aquí está representado como una especie de esfera. En realidad es un poco más alargado y más grande, pero bueno, para fines prácticos es un generador de impulsos. Y ese generador de impulsos tiene que transmitirle al corazón cuándo tiene que latir. Y para eso utiliza una especie de cable. Si se fijan, esto es un poco esquemático, esto sería la aurícula, estos serían los ventrículos. Aquí probablemente estos cables son un poco secundarios, porque el impulso, aunque no vaya por un cable, puede transmitirse a través del corazón. Y aquí están los cables principales del corazón, que son estos que estamos aquí, ¿no? Entonces, básicamente el sistema de conducción del corazón consta de un generador de impulsos y unos cables que hacen que esos impulsos lleguen a todo el corazón. Por eso es que el corazón tiene una sincronía, el corazón no late aleatoriamente. En condiciones normales, si una persona está durmiendo, el corazón se puede poner a 40, 50 latidos por minuto si la persona no tiene ningún problema.
¿Por qué? Porque este nodo sinusal lo que hace es estar constantemente vigilando qué es lo que necesita el cuerpo. ¿Está haciendo deporte? Pues entonces empieza a latir más rápido. ¿Está nervioso? ¿Le duele algo? Pues empieza a latir más rápido. ¿Que tiene una enfermedad y entonces necesita más demanda el cuerpo de lo que necesita habitualmente? Pues late más rápido. ¿Que no necesita nada porque la persona está dormida, acostada y tranquila? Pues entonces se pone muy lento. Consume la mínima cantidad que necesita de energía, siendo muy eficiente. ¿Vale? Y este cablecito principal que se ve aquí es lo que llamamos el haz de His, que es el cable principal del corazón. ¿Y por qué les cuento esto? Pues les cuento esto porque las dos causas principales de necesitar un marcapasos son o que este nodo no genere suficientes impulsos, que se ponga muy lento crónicamente o transitoriamente, o que este cable que vemos aquí por algún motivo deje de conducir, o sea, lo que llamamos un bloqueo aurículo-ventricular. Bloqueo aurículo-ventricular porque este cable, como lo ven, está entre las aurículas, que estarían aquí, y los ventrículos. Este es el cable aurículo-ventricular, es una especie de cable. Entonces, si este cable se bloquea, aunque el generador de impulsos, el nodo sinusal, genere latidos cardíacos, los ventrículos no le llegan los suficientes impulsos. O no le llega ninguno o le llegan menos de los que deberían. De la misma forma, si este nodo sinusal, por enfermedad, sea algo transitorio o sea algo permanente, deja de mandar latidos, el corazón se pone muy lento. Aunque el corazón funcione bien, aunque la fuerza del corazón sea normal, aunque las arterias estén bien, si esto deja de generar impulsos, el corazón se va a poner lento. Las causas son múltiples. La mayor parte de la gente que tiene enfermedad del nodo sinusal o de lo que llamamos el haz de His, o sea, un bloqueo del corazón, la mayor parte de los casos son enfermedades degenerativas. Con enfermedades degenerativas habitualmente nos referimos a enfermedades que suelen darse con la edad y que no tienen ninguna causa en especial más que el envejecimiento del tejido, el uso del tejido, ¿no? De la misma forma que una persona que tiene artrosis en una rodilla, que es una enfermedad degenerativa de la articulación de la rodilla, estos cablecitos también se pueden ir deteriorando con el tiempo, con mucha variabilidad. Hay gente que tiene 90 años y tiene un poquito de enfermedad y eso no le produce ningún daño y por lo tanto no hay que hacer nada, y hay gente que tiene 40 años y probablemente porque tiene alguna predisposición genética importante, entonces este cable deja de funcionar, ¿vale? Eso es la mayoría de los casos. Hay gente que tiene enfermedad, ya sea a este nivel o a este nivel, por algo más especial. Por ejemplo, hay gente que nace con problemas de nacimiento del corazón, que son cardiopatías congénitas. Y esa gente tiene un corazón que estructuralmente está mal. Entonces esas personas, pues a lo mejor con 15 años ya tienen disfunción del nodo sinusal. Una enfermedad que normalmente aparece a los 70 años, pero como tienen una enfermedad congénita del corazón, pues no funciona bien y lo tienen precozmente. Hay otras personas que tienen enfermedades genéticas específicas, concretas, que se asocian a que estos cablecitos no funcionen bien. Por ejemplo, la gente que tiene enfermedades neuromusculares, gente que tiene problemas en los músculos esqueléticos, y que son enfermedades genéticas, y como el corazón es un músculo, en muchos casos también le afecta al corazón. Y es típico que estas personas, al margen de que el músculo en sí pueda estar enfermo, típicamente se les enferma mucho el sistema de conducción. Incluso puede uno tener un bloqueo durante una cirugía. Estos cablecitos son relativamente resistentes, pero en ciertas cirugías, por ejemplo, cuando se cambia alguna válvula, como ven, fíjense, aquí hay una válvula, aquí otra válvula, aquí otra válvula y aquí otra válvula. A veces es muy difícil trabajar en esta válvula sin que se dañe un poco este tejido. Y si este tejido ya tiene alguna predisposición de base, puede ser secundario a una cirugía, por ejemplo, o a un infarto. Si uno tiene un infarto y el infarto justo es aquí, además de dañar al músculo en sí del corazón, también puede dañar a este sistema de conducción. Entonces, las causas son variables. En general, es una enfermedad degenerativa que no tiene una causa particular, sino simplemente son múltiples causas, aunque hay gente que tiene básicamente enfermedades más específicas. Entonces, recuerde que el corazón es una bomba con una parte mecánica que lo que hace es movilizar la sangre siempre en el mismo sentido para darle riego sanguíneo a todo el cuerpo, y que esta bomba requiere un sistema eléctrico que le dice cuándo y cuánto tiene que latir. Entonces ahí tenemos un generador de impulsos y unos cablecitos. Si se enferma el generador de impulsos o si se enferma el cablecito principal o varios de estos cables, pues entonces la persona necesita un marcapasos.
Entonces, esto es el electrocardiograma astral, esto es lo que ocurre cuando una persona tiene un bloqueo cardíaco. Esto es un electrocardiograma. Si se fijan, globalmente se ven dos cosas en este cardiograma. Esto es el registro, un electrocardiograma es un registro eléctrico del corazón que nosotros lo podemos hacer a través del cuerpo. Una idea brillante que tiene ya más de un siglo y a pesar de ser una prueba hoy en día muy antigua y que ha cambiado poquísimo, poquísimo, poquísimo en los últimos 40 años, sigue siendo de las pruebas más importantes que tenemos en la medicina. Es de interpretación bastante compleja porque aquí no hay nada normal o anormal, requiere mucha experiencia y haber visto muchos y estudiar mucho para interpretarlo, pero sigue siendo de enorme utilidad. Y aquí nosotros podemos ver la actividad eléctrica del corazón, una actividad un poco global, no muy específica, pero sí un poco global. Y si se fijan, aquí se ven como unas montañitas, aquí se ve una, aquí se ve otra, aquí se ve otra, y estas montañitas representan la despolarización de la aurícula, o sea, la actividad eléctrica de las aurículas, ¿vale? Y estos grandes que se ven aquí son los complejos QRS, que son la actividad eléctrica de los ventrículos, que es todo el músculo cardíaco prácticamente. Los ventrículos son mucho más grandes que las aurículas. Las aurículas son finitas y de paredes muy delgadas y los ventrículos son la parte musculosa. Por eso es que estos QRS son grandes y estas aurículas son pequeñas. Y si se fijan aquí tenemos una aurícula que no tiene ningún ventrículo, otra aurícula que no tiene ningún ventrículo, otra aurícula que no tiene ningún ventrículo. Entonces, como ven, las aurículas, la actividad eléctrica de las aurículas está totalmente disociada de la actividad eléctrica de los ventrículos. Eso es lo que ocurre cuando ocurre un bloqueo auriculoventricular. Una enfermedad muy peligrosa, porque es un poco traicionera, si este cablecito no funciona, el ventrículo tiene latidos, porque tiene cierta capacidad de generar latidos, pero es una capacidad muy mala, muy lenta y muy poco fiable. El nodo sinusal es muy fiable, pueden pasar 80 años y una persona, el nodo sinusal, seguir latiendo sin ningún problema. El ventrículo, como actividad eléctrica, es muy poco fiable. Cuando tenemos que depender de él eléctricamente, no es su función principal y por lo tanto en cualquier momento pues deja de latir sin previo aviso, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vemos cuando vemos un bloqueo auriculoventricular y una persona que tiene esto, salvo que tenga una causa que se pueda corregir, que casi nunca ocurre, hay que poner un marcapasos porque si no la persona se puede morir. Y esto, ay, mire que esto me quedó un poco en el medio, esto es lo que ocurre cuando está enfermo el nodo sinusal, o sea, el generador de impulsos. Esto es un Holter, esto no es un electrocardiograma, que es lo que nosotros usamos para estudiar arritmias que son transitorias, que no las tiene la persona todo el tiempo, sino que intermitentemente ocurren. Y fíjese, es un poco parecido, pero sí, se ve que aquí tiene un latido cardíaco, aquí tiene otro latido cardíaco, aquí tiene otro latido cardíaco, aquí tiene otro, se empieza a poner lento la persona y de repente, ¡pum!, se queda sin latidos. Entonces pasan varios segundos hasta que aquí aparece otro latido. Entonces aquí pasan, no sé, 10 segundos y esto es lo que ocurre cuando hay enfermedad del nodo sinusal. El nodo sinusal, que normalmente es muy fiable, cuando está enfermo puede pasar esto, que de repente está latiendo, latiendo y de repente deja de latir, deja de generar impulsos. Y pasan 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Normalmente algún latido sale, con lo cual esta enfermedad no suele ser una enfermedad que se asocia a mucha mortalidad porque generalmente nos da tiempo poner un marcapasos. Pero a pesar de que no le mata en esta pausa porque sale un latido aquí, es verdad que la persona si está de pie, pues empieza a marear y se desploma, evidentemente porque el corazón deja de latir, la sangre deja de circular, el cerebro se queda sin presión y cuando el cerebro se queda sin presión, en 3 o 4 segundos el cerebro se apaga y la persona pues se desploma, ¿no? Como después aparecen los latidos, vuelve a recuperarse. Si esto se prolonga, evidentemente pues puede producir la muerte. Y aquí es lo mismo, también tenemos que poner un marcapasos con un cablecito aquí, para que de esa forma, si el nodo sinusal deja de funcionar, automáticamente un marcapasos en menos de un segundo lanza un impulso y genera lo mismo. El marcapasos es una forma que nosotros tenemos de simular el generador de latidos y una forma de simular el cable principal del corazón. Entonces, ¿qué es un marcapasos? Bueno, esto es una radiografía de una persona a la cual le puse un marcapasos. Entonces, el marcapasos, aunque tiene distintos componentes, básicamente, globalmente podemos decir que son dos componentes principales. El primero es lo que nosotros llamamos el generador, que es el aparato que se pone debajo de la clavícula, normalmente en la clavícula izquierda, aunque puede ser la clavícula derecha, si por algún motivo no se puede poner a la izquierda, se puede poner a la derecha. Lo normal hoy en día es ponerlo del lado izquierdo. El generador es todo menos el cable, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de generador y hablamos de la pila o de la batería del marcapasos, es lo mismo, porque los marcapasos
bueno, de hoy en día y prácticamente desde siempre que existen los marcapasos, la batería viene incorporada con el sistema informático del generador, o sea, es todo uno. Esto es la batería, esto que se ve aquí más opaco a los rayos X es la batería, y todo esto son los circuitos del generador. Pero es todo uno, no es que cuando hablamos de cambiar la batería realmente lo que cambiamos es todo. No es que se cambien las baterías en sí, sino que son dispositivos que vienen completamente sellados y totalmente blindados. En parte es porque nosotros necesitamos que el marcapasos esté totalmente sellado eléctricamente, de forma que no detecte prácticamente nada de su entorno porque podría confundirle. Entonces, esto es el elemento principal del marcapasos, que es un generador de impulsos que viene unido a una batería y a todo un software especial. Hoy en día los marcapasos son pequeños ordenadores, porque tienen muchos algoritmos para intentar simular cómo hace el corazón la frecuencia cardíaca, detectar ruidos que no sean propios del corazón y entonces filtrarlos para que no le afecten, ajustar su propia energía, enviar información. Tienen un montón de funciones, son pequeños ordenadores y esto es el generador. El generador va con la batería y cuando tenemos que cambiarlo porque se ha agotado la batería, pues justamente lo que hacemos es desconectarlo y cambiarlo por uno nuevo, ¿vale? No se cambia, no se arregla, sino que se cambia por uno nuevo. Y el segundo componente principal es el cable, el electrodo, que se ve que se conecta al generador y viene por aquí. Siempre se queda un poquito de cable redundante que hay que dejarlo por debajo, lo más debajo de la piel para que no moleste y no genere ningún problema. Y va de aquí, entra en una vena, que normalmente hay venas que vienen del brazo, eso vamos a ver ahora que tiene ciertas implicaciones. Nosotros lo metemos normalmente por una vena que viene del brazo, una vena que viene por aquí, que se usa para traer la sangre del brazo, que llega un momento que llega a la zona axilar y que después se hace intratorácica, se mete dentro del tórax entre las costillas, ¿no? Y el cable viene por aquí, llega por aquí a la vena cava, si la arteria aorta es la gran arteria del corazón, la gran arteria del cuerpo, las venas cavas, que son una superior que viene de la cabeza y los brazos y una inferior que viene de las piernas, son las dos grandes venas del cuerpo, las que traen toda la sangre de nuevo al corazón para que vuelva a funcionar el circuito. Y este cable se mete por aquí y se mete en el corazón. Este cable está dentro del corazón. Y esta punta que tiene aquí es la que va a liberar el impulso. De esta forma, estamos haciendo en un sistema más grande y externo en parte al corazón, lo mismo que estaba haciendo el corazón cuando funcionaba bien. Tenemos un generador de impulsos que va a intentar parecerse al nodo sinusal y un cable que va a intentar parecerse al cable principal del corazón, que es el que les dije que se llama el haz de His. Hay alguien que hace una pregunta, ¿no? Sí. Dígame, perdón. No sé si Rosario, bueno, Rosario parece que tiene un problema con el audio. Sí. O Julio Jiménez, que se ha activado el audio. ¿Quiere hacer alguna consulta? Desactivar audio. Bueno, en un principio, si se cambia el marcapasos, el cable no se cambia. Exacto. Si no se cambia el cable, hay que intervenir, digamos, hay que hacer una operación, hay que hacer... Exacto. El cable, digamos que el cable es una parte muy importante en el sentido de que si se lesiona, si se afecta, si se rompe, es bastante problemático, pero la verdad es que hacen los cables muy bien. De hecho, tengan en cuenta que el cable está dentro del corazón durante 20 años. Y cada vez que late el corazón, el cable tiene que estar sometido a una fricción. Y el corazón, no sé, nunca hice el cálculo de cuánto debe latir un corazón por día, pero probablemente debe latir 100.000 veces. Entonces, es un cable que está por día 100.000 veces haciéndole un movimiento así. Entonces, imagínense lo bien que tienen que hacerlo, porque si uno hace eso con un cable normal, pues en 2 o 3 días probablemente el cable se fracture. Los cables están muy bien hechos, tienen materiales muy específicos, tienen partes metálicas dentro, pero después los recubren con poliuretano, que son como gomas, y a eso lo recubren con silicona, los hacen muy bien, y de hecho los cables pueden llegar a durar 25 o 30 años. Entonces, el cable es una parte muy importante porque si se rompe, si se fractura, es un problema relativamente gordo.
pero los hacen muy bien, con lo cual la norma es que el cable dure más que la batería. Si un marcapasos dura entre 8 años y 12 años, o 13 años, o 15 años, un cable puede durar 25 años. Habiendo dicho eso, hay gente que el cable se le fractura prematuramente, a veces por causas que podemos estimar y a veces simplemente porque no. Quizás que quedó justo en un sitio un poco doblado y eso es difícil de saber. Hay algunas cosas que se pueden hacer para que reducir el riesgo que en el futuro se rompa el cable, pero también puede pasar que hay cables que se rompan y no sepamos qué. Con lo cual, la mayor parte de las veces que se cambia el generador, solo se cambia el generador. Por eso suele ser una cirugía menos agresiva. Hay que abrir aquí, hay que quitar este generador y hay que conectar un generador nuevo. Pero este cable ya está puesto y si funciona bien, no hay que hacer nada. Siempre que se cambia un generador porque la batería se está desgastando, una cosa que hay que confirmar es que el cable esté funcionando bien, obviamente, porque si el cable está funcionando mal, hay que valorar en poner otro cable. Luis Martín ¿Vale? García, creo que también, ¿no? ¿Nos quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, una cosa, doctor. Yo no tengo marcapasos, yo tengo un DAI Sí. y la duración del mío, según la última revisión, 7 años. Sí. Me lo implantaron el día 23 de septiembre, pero el día 19 de noviembre me tuvieron que cambiar un electrodo. Entonces, mi pregunta puede ser muy simple, pero ¿cuál es la diferencia entre el marcapasos y el DAI? Vale, ahora en un par de diapositivas voy a ir a eso. Perfecto, gracias. Así que eso lo voy a decir. Sí, ya les voy diciendo que un desfibrilador es un dispositivo diferente y requiere más energía. De hecho, si alguien ha visto un desfibrilador o un marcapasos, el desfibrilador es más grande. Esto es un marcapasos y es relativamente pequeño, un desfibrilador es más grande, porque el desfibrilador, además de los impulsos que hay que mandarle al corazón para que el corazón lata, son relativamente pequeños. Es como ponerle un electrodo a un músculo y mandarle un impulso. Si el electrodo está bien pegadito al músculo, no hace falta un gran pulso de energía para lograr que el músculo se contraiga. El desfibrilador, además de hacer esa tarea, imagínense que además me tiene que dar un calambrazo en todo el brazo. Entonces, para eso requiere unos condensadores especiales, requiere acumular energía, acumularla y después descargar energía más rápido. Entonces, consume más batería un desfibrilador que un marcapasos. Entonces, las baterías de los desfibriladores duran menos. Normalmente, si se cambia un electrodo muy precozmente, aunque no lo sé su caso en particular, pero un electrodo si se cambia muy precozmente, la mayor parte de las veces es porque el electrodo se ha movido, no tanto porque se haya roto. Es muy raro que un electrodo se rompa el primer año. Puede pasar, pero es rarísimo. Lo normal es que si es muy precoz, que el electrodo se ha movido. Tengan en cuenta que este cable que va aquí en el corazón, aquí no sé si se aprecia, pero en la punta tiene una especie de sacacorcho, como una especie de hélice, que es como un sacacorcho, que nosotros lo podemos, con unos mecanismos que tenemos nosotros, lo podemos sacar adentro del corazón. Entonces, ese sacacorcho queda como pegadito al corazón, como atornillado, básicamente, sí, atornillado a la pared del corazón. Pero imagínense que no puede ser un sacacorcho demasiado grande. Uno no puede poner un sacacorcho de 1 centímetro dentro del corazón porque perforaría el corazón entero. Entonces, es un sacacorcho muy pequeñito que sirve para mantener el cable en el sitio. Pero cuando el cable está recién puesto, cuando lleva un día puesto, el único mecanismo que tiene es, bueno, la posición que uno lo ponga, bueno, hay cosas un poco más técnicas, y ese pequeño sacacorcho. Pero si uno lo cogiera de aquí y le pegara un tirón, el cable se sale. No está pegado como tal. Entonces, con el tiempo, el cuerpo va provocando cicatriz alrededor de este cable. Entonces, una vez que un cable está puesto hace, yo qué sé, un año, el cable está fijo. Entonces, para quitarlo hay que intentar quitarlo, o sea, hay que esforzarse por quitarlo. Pero cuando está recién puesto, este cable está pegadito, pero no demasiado. Entonces, una complicación típica de los implantes de marcapasos o desfibriladores, en ese caso no funciona igual, es que uno lo pone aquí y por lo que sea, porque no estaba del todo bien puesto, o porque el paciente se movió, o porque simplemente tenía que ser así, esto se puede llegar a mover. Y si esto se mueve un poquito, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es reposicionar el cable en una segunda intervención.
Eso es lo que nosotros llamamos una dislocación del electrodo, que es que el electrodo lo dejamos y en el momento parecía que estaba bien, pero al otro día o a la otra semana pues nos damos cuenta que se ha movido un poquito. Y a veces con solo que se mueva a 1 milímetro ya puede hacer que ya el funcionamiento no sea adecuado. Entonces, cada poco que se mueva un poquito puede pasar eso. Entonces, normalmente si un electrodo, cable o electrodo es lo mismo. Yo por ahí les digo electrodo, pues nombre más, no sé, el nombre más correcto, pero bueno, al fin y al cabo es un cable. Si se cambia normalmente justo después del implante, normalmente es más porque se ha movido que porque se ha roto. Normalmente los cables tardan años en romperse. Y después vamos a hablar de diferencias entre distintos tipos de dispositivos. A veces nosotros hablamos de marcapasos globalmente, pero ahora vamos a ver que hay distintos tipos de dispositivos. En relación al marcapaso, me parece que Isabel Esteso, ¿no?, quiere hacer también una pregunta. Sí. Sí, no sé si me oyen. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí, ¿Sí me oyen? Ah, sí, perfectamente. okay. No, yo lo escribí, lo que quería saber es qué tan difícil o peligroso en su momento puede ser cambiar el cable por uno que admita, no sé, que poder hacer MRIs y cosas de esas, porque los nuevos, yo por ejemplo tengo un marcapaso que sí admite MRIs, Sí. pero los cables Vale. Los cables no lo dejan. Entonces Vale, estoy limitada ahí. Hay varias, en cuanto a, cuando dice MRI se refiere a resonancia magnética, Sí, perdón. resonancia Sí. magnética, que es la Exacto, abreviatura perdón, en inglés de la resonancia. sí. Ha habido muchísima precaución con el tema de las resonancias magnéticas en los pacientes que tienen marcapasos, y con el tiempo eso se ha visto que había un poco de sobrereacción y de sobrecuidado. Lo primero es que hoy en día ya, no sé si todos, yo seguro que todos los marcapasos que se implantan nuevos en general son marcapasos que son compatibles con resonancia magnética. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Básicamente quiere decir que la compañía que los fabrica ha hecho pruebas con esos marcapasos y ha demostrado que es seguro hacerse una resonancia magnética con un marcapaso de esos, siempre y cuando se sigan algunas condiciones, pero son condiciones fáciles de seguir, que es reprogramar el marcapasos antes y después del procedimiento, es algo relativamente sencillo, ¿no? Entonces, con esos marcapasos no hay duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un marcapasos del año 2016 que es compatible con resonancia y uno del 2015 que no es compatible con resonancia? Probablemente ninguna. Probablemente sea exactamente el mismo marcapasos. Lo que pasa es que para hacer esto es un poco un conflicto casi legal. Los marcapasos no cambiaron de un año a otro, ni mucho menos, ni de 10 años hacia adelante. Era el mismo marcapasos, solo que cuando sacaban una familia nueva de dispositivos, pues lo que hacían es, viendo que eso era algo cada vez más importante, pues todas las compañías pues fueron probando marcapasos para asegurarse de que se pudiera hacer resonancia y pues ponerle el sello de resonancia. ¿Qué pasó hace un par de años? Bueno, ya había muchos sitios en los cuales a esa recomendación de no hacerse una resonancia con un marcapasos, había muchos sitios que le prestaban menos importancia y otros sitios que le prestaban muchísima importancia, a tal punto de que en algunos sitios estaba prohibido y en algunos centros sigue siendo un poco así y en otros centros era totalmente laxo y no se le daba mucha importancia. A tal punto que no hace mucho tiempo salió un estudio de un hospital muy importante de Estados Unidos, no es un estudio pequeño, de 1000 pacientes, 1000 resonancias, no sé si eran 1000 pacientes, 1000 resonancias a pacientes con marcapasos y desfibriladores no compatibles con resonancia. No estamos hablando de 1000 pacientes que tenían compatible con resonancia, porque si no, pues poca importancia tiene el estudio, sino de 1000 pacientes que le habían hecho eso. Esos habían hecho un protocolo de revisarlos antes con cierta precaución, habían excluido algunos tipos de pacientes en concreto, pero básicamente es 90% de los pacientes que tienen dispositivos. Y lo que vieron es que prácticamente no tuvieron ni un solo evento. Tuvieron algún paciente que, creo que uno solo, al cual se le desprogramó el marcapasos y no pudieron reprogramarlo después de la resonancia, y cuentan que en ese caso en concreto no habían seguido el protocolo. Entonces, al final, lo que se vio es que al final, de 1000, uno solo tuvo un problema. Ese problema tampoco es que fuera mortal, básicamente creo que le cambiaron el marcapasos, y realmente incluso hasta se aventuraban a decir que probablemente el problema no sabían si lo tenía desde antes porque no lo habían revisado antes. Entonces, ese es el grado de riesgo que se tiene si se hacen las cosas más o menos bien. Cercano de 1 por 1000.
Y no es riesgo de muerte, es riesgo de un problema, pero no es un riesgo de algo, de un evento catastrófico. No es gracioso, pero tampoco fue algo catastrófico. Con lo cual, siguiendo cierto protocolo, posiblemente la posibilidad de hacerse una resonancia no sea tanto problema. En nuestro hospital, por ejemplo, hacemos resonancia con relativa frecuencia a personas con marcapasos no compatibles con resonancia. Eso es lo primero. Bueno, y con respecto a eso, y no creo que yo sepa, no hemos tenido ningún evento relativamente importante en ningún caso. Con respecto a el tema de cambiar de cable, si uno tiene un cable antiguo no compatible con resonancia para poder hacerse una resonancia, yo diría que lo primero es probablemente más riesgoso quitarse un cable que hacerse una resonancia con un marcapasos. Eso es lo primero que diría. Depende mucho de cuánto tiempo lleve el cable puesto. El riesgo de quitarse un electrodo de un marcapasos es por lo que les dije. Si el cable está puesto hace poco tiempo, esto está poco pegado, es relativamente fácil y muy seguro quitar un cable. Si esto lleva 10 años, esto está completamente cicatrizado. Eso no quiere decir que no se pueda quitar, se pueden quitar, pero en general se quitan cuando ese cable les pone en riesgo de algo importante. No se suelen quitar por cosas relativamente poco graves. Normalmente se quitan cuando hay un problema relacionado con ese cable. Entonces, el riesgo existe. Son procedimientos habitualmente seguros. Si están bien hechos, la enorme mayoría de los cables se pueden quitar con riesgo bajo, pero un poco impredecibles. O sea que incluso siendo muy seguros globalmente, alguna persona al quitarle el cable, por las cicatrices que tiene, si esa cicatriz desgarra alguna de las arterias del cuerpo más, imagínense, son venas muy gordas, si se desgarra una vena, una persona se puede morir en una extracción de un electrodo. O sea, que son procedimientos globalmente seguros, pero que en un porcentaje muy bajo de las personas pueden dar eventos muy graves. En general, quitar el electrodo hay que pensárselo bien, si hay que hacerlo se hace, pero no suele ser algo que hagamos a la ligera. Entonces, y lo otro es, si se abandona ese electrodo y se conecta a otro electrodo compatible con resonancia, en general, con electrodos abandonados justamente suele ser algo más problemático que con electrodos conectados probablemente. Entonces, en esos pacientes justamente abandonar el electrodo y cambiarlo por otro no suele ser una buena opción si lo que queremos es hacernos una resonancia. Para otras cosas puede servir, pero justamente para hacerse una resonancia en general no. Globalmente, en general, se puede hacer resonancia a las personas con marcapasos. ¿Qué recomendaciones damos, o doy yo por lo menos como médico a otros médicos que preguntan esta cosa? Lo primero que diría es, ¿tienes alguna alternativa? Porque si tienes alternativas a la resonancia, como puede ser un TAC, los escáneres, no usan campos magnéticos, usan rayos X. Y los rayos X a los marcapasos, salvo en dosis altísimas, no le hacen nada. Entonces, pues si tienes una alternativa razonablemente buena, probablemente coges alternativa. Si no tienes una alternativa y estamos hablando de que una persona tiene un tumor y la resonancia es claramente la mejor prueba para saber cómo operar ese tumor y tiene un marcapaso, yo le diría, hazle la resonancia sin ninguna duda. Si es un problema de vida o muerte o de un tratamiento relevante, hazle la resonancia. Se revisa antes, se revisa después, pero normalmente no tiene ningún evento. Ok, doctor, perdón, otra pregunta. Usted habló de cuánto duran los cables. En mi caso, sí. La primera vez que, cuando me pusieron el cable, en pocas palabras, era en el 2008. Sí. Ok, y usted hablaba que dura 10 años o puede durar 10 años. Mi pregunta es, no sé, estamos en ¿qué? En el 22, ¿no? Sí. Entonces, este cable, que no es de MRI compatible, sí, porque yo tengo un marcapasos que me lo pusieron en 2019, ok, sí. Pero el cable es del 2008, que es la primera vez que usé el marcapasos. Sí. Entonces... ¿Cuál es la pregunta? Perdona, la pregunta es, ¿me va a durar el cable? El cable puede durar toda la vida. El cable puede durar toda la vida, ok. Es un elemento muy físico. Si el cable está indemne, el cable puede funcionar toda la vida. Normalmente un cable no se deteriora de un día para el otro. Nosotros cuando revisamos los marcapasos tenemos varias cosas que miramos. No solo miramos la batería. La batería es un poco lo obvio que miramos, pero también miramos varias cosas. Miramos
cómo este marcapasos está detectando el latido del corazón. Eso es una cosa principal que miramos. Otra cosa que miramos es cuánta energía necesita el cable para capturar el corazón. Y la tercera cosa que miramos es cuál es la resistencia que genera este cable al paso de la energía, porque eso es una medida indirecta de si está fracturado o no. Normalmente esto le ejerce una resistencia a los electrones que pasan por él, como cualquier cable. Si esa resistencia es X y tiene ciertos valores normales. Si un cable se lo pusieron en el 2008 y la resistencia era X y 20 años después la resistencia sigue siendo X, normalmente ese cable está bien. ¿Puede algún día romperse de forma inesperada? Puede, pero lo normal es que primero, antes de que se rompa del todo y nos dé problemas gordos, normalmente lo que vemos es esa resistencia del cable aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta, porque este cable se empieza a romper, se empieza a romper, entonces vemos que los electrones no pueden pasar o les cuesta más. Entonces nosotros miramos qué resistencia eléctrica tiene el cable. Y si la resistencia de repente era X, llega al año 2019 y ahora es X más 1000, ese cable se está deteriorando. Entonces, normalmente los cables que se rompen suelen dar algún tipo de señal de que se está rompiendo. Pero puede durar 30 años. No, yo lo que dije es que 10 años normalmente dura la batería. El cable, hay gente que se le pone el cable con 50 años y es el único cable que se le pone. En niños, por ejemplo, es un poco más complejo. En niños los cables tienden a durar menos porque son muy activos, porque el niño crece y probablemente empieza a estirar el cable. Muchas veces son cables que son puestos por cirugía externa, que tiene algunas complejidades extra. Pero en adultos los cables suelen ser la parte que más dura. Y siempre vamos mirándolo. Cada vez que se revisa un marcapasos, se mira cómo está el cable. Eso sí. Gracias, doctor. Nada, por favor. Sigo más o menos con la presentación y me van diciendo. ¿Vale? Bueno, estos son los dos componentes globalmente fundamentales que tiene el marcapasos. Y hay que tener en cuenta un tercer gran componente que es el propio paciente, ¿no? Evidentemente aquí muchos de los problemas que hay con los marcapasos no son por el marcapasos en sí, sino por la interacción del marcapasos con el cuerpo. Hay que tener en cuenta que hay un tercer componente, que es el corazón en concreto, pero el paciente en general, que ahí muchas cosas no las dominamos nosotros, ¿no? Esto lo dominamos mejor que lo que nosotros podemos dominar las reacciones del cuerpo, ¿no? Aquí un poco lo que estábamos hablando recién. Hay tres tipos globalmente de dispositivos cardíacos en cuanto a tratamiento del ritmo. Hay otros dispositivos que son para otras cosas, ¿no? Hay dispositivos para gente como corazones artificiales, asistencias ventriculares, que son algo que no tiene nada que ver con esto, que son para darle fuerza al corazón o mantener el flujo incluso sin el corazón funcionando. Pero en cuanto al ritmo cardíaco, están los marcapasos, los resincronizadores y los desfibriladores, ¿vale? Todos los resincronizadores y todos los desfibriladores son marcapasos, pero no todos los marcapasos son resincronizadores ni desfibriladores. O sea, los tres tienen capacidad de funcionar como marcapasos, aunque el paciente no lo necesite. El marcapaso básicamente lo que corrige es la bradicardia. Bradicardia significa ritmo lento del corazón, ¿vale? El marcapaso fundamentalmente corrige la bradicardia, no tiene mayores funciones extra de eso. Si uno tiene una taquicardia y tiene un marcapasos, normalmente el marcapasos no le va a servir para la taquicardia, casi nunca. Sí es verdad que nos permiten personas que alternan con arritmias que por momentos son rápidas, y por momentos son lentas, y por momentos son rápidas, por momentos son lentas, son personas que típicamente no toleran los medicamentos para las arritmias porque se ponen muy lentos. Entonces, en ese caso el marcapasos nos puede servir porque nosotros con el marcapasos no le permitimos que el corazón se ponga lento y ya nos permite ponerle dosis muy altas de medicamento porque lento no se va a poner. Entonces, pero el marcapasos en sí no trata las taquicardias, trata las bradicardias. Y ahí esa es la fundamental diferencia con el desfibrilador. El desfibrilador trata las bradicardias como si fuera un marcapasos. El paciente lo necesita o no lo necesita, pero aún así es una función que viene obligatoria con el desfibrilador. Y lo que tiene la capacidad es tratar taquicardias. ¿Todas las taquicardias? No. El desfibrilador está fundamentalmente hecho para tratar taquicardias potencialmente mortales. Las taquicardias leves, las arritmias leves, aunque sean rápidas, no se tratan con un desfibrilador. Se tratan con medicamentos, se tratan con ablación, se tratan con otras cosas, pero normalmente no con un desfibrilador. El desfibrilador está hecho fundamentalmente
no para prevenir las arritmias, sino para prevenir la muerte. No previenen las arritmias, lo que hacen es tratarlas precozmente, de la misma forma que cuando una persona tiene una parada cardíaca y si hay una ambulancia, pues lo que hace es desfibrilar al paciente con las palas externas, es lo mismo que eso, pero que uno lo lleva incorporado. Entonces, sirve para tratar precozmente arritmias potencialmente mortales. Y eso es un desfibrilador. Y después tenemos el resincronizador, que lo que tiene es un marcapasos especial, que lo que hace es, además de poder tratar el corazón lento y acelerar el corazón, le da sincronía a corazones que estén asincrónicos. Yo ahí les dibujo, cuando les mostré, me centré fundamentalmente en el generador del pulso y el cable principal. Pero si se fijaron, por encima del cable, por debajo del cable principal, hay un montón de cablecitos. Todos estos cablecitos que están aquí, ¿para qué sirven? Para que, a ver si de hecho el impulso se ve. Si se fijan, es como si todo el corazón, el impulso, aunque es un impulso solo, cuando llega aquí, tiene como una especie de arborización que hace que este impulso se multiplica y llega a todo el corazón, a todo el ventrículo, a todos los ventrículos, los dos ventrículos, prácticamente simultáneo. Y eso es muy difícil de lograr. ¿Cómo hace uno para, con un solo impulso, llegar a todos los sitios? Pues el cuerpo lo solucionó de una manera muy ingeniosa, que es, este cablecito va a ir a muchos cablecitos, y los cablecitos no van a llegar van a llegar más o menos todos al mismo tiempo a su destino. De forma que con un solo latido inicial, en realidad cuando llega a los ventrículos, son múltiples salidas de impulsos eléctricos. Entonces, en vez de latir primero una vez esto y después esto, lo que hace es que late todo junto. Como le dije antes, esto es como un limón que se exprime, ¿no? Y nadie va a exprimir un limón primero con el dedo índice y después con el pulgar, no tiene sentido. Lo que hace uno es, pues, al mismo tiempo, exprime todo el limón. El corazón solucionó eso, y ¿cómo lo solucionó? Este impulso va a llegar a muchos sitios al mismo tiempo, por estos cablecitos. Imagínense que en vez de deteriorarse este cable, se deterioran todos los cables de este lado, y por lo tanto todo este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, todos estos impulsos no le llegan. Lo que pasaría es que primero se contraería esta parte y muy tardío se contraería esta parte. Entonces el corazón estaría desincronizado. En vez de estar así, latiendo, estaría esto late, después esto late. Y eso es muy deleterio para el corazón. Eso hace que el corazón no late de forma eficiente. Para eso existen los resincronizadores, que lo que hacen es intentar devolverle esa sincronicidad al corazón para que vuelva a tener más sincronía y por lo tanto más fuerza. Entonces, el resincronizador, aunque puede tratar como un marcapaso la bradicardia, está hecho fundamentalmente para tratar la insuficiencia cardíaca o la disfunción ventricular. Disfunción ventricular es el corazón débil, o sea, que el ventrículo esté débil. En vez de latir así, está así, late muy poco. Muchas personas que tienen cardiopatía isquémica, que tienen infartos, que tienen las arterias muy mal, como secundariamente a ese problema de las arterias, el corazón se pone débil. Y cuando el corazón se pone débil, en ciertos casos, no en todos, en los que tienen indicación, el resincronizador puede servirle para darle un poco de fuerza. Ya les digo, no son todos los pacientes, son algunos pacientes dentro de esos, ¿no? El marcapasos trata las bradicardias, el resincronizador sirve para darle fuerza al corazón en ciertos casos, en ciertos pacientes, y el desfibrilador sirve para que si uno tiene una arritmia ventricular grave que típicamente producen la muerte, le trata precozmente para que no se muera. ¿Qué se puede esperar después de un implante? Un poco de cosas generales, típicas cosas que preguntan mucho, de cosas, no sé si decirles normales, pero son cosas frecuentes. Lo primero, normalmente un marcapasos no duele, no molesta. La mayor parte de la gente pues lo tiene ahí, les molesta el hecho de tenerlo, obviamente, o de tener algo ajeno al cuerpo, pero no duele. Pero que sepan que hay muchas personas que por la posición que tienen, porque está en contacto con un músculo, porque por dentro lleva puntos y esos puntos están ahí apretando contra un músculo, porque rozan contra una costilla o contra la costilla no, pero contra la clavícula. Muchas personas presentan cierta molestia local, molestia a nivel del generador. Sepan de que eso, si bien no es normal y no es obligatorio, hay gente que lo tiene. Y la gente que lo tiene es un poco de difícil corrección, porque si es que eso es por culpa del marcapasos, si es que es, o puede ser por otra cosa también, pero si es por eso, la única solución probablemente sería abrir, quitarlo y volver a poner en otra posición. Y primero, uno no tiene garantía del todo que eso le vaya a quitar todo el dolor, y por otro lado,
se supone cierto riesgo. Entonces sepan de que hay gente que tiene un poco de molestia. Si no, yo a veces se los digo y cuando me lo dicen en la consulta, pues yo les digo cómo es. Y le digo, mire, antes de que me siga contando, y le voy a contar cómo se soluciona eso. Eso se soluciona operando, volviéndolo a poner, y tampoco le puedo decir que sea seguro que se le va a quitar, porque si es un problema del hombro no se le va a quitar. Pero una vez que le digo eso, le vuelvo a preguntar, cuénteme de nuevo, ¿cuánto le molesta? Y muchas veces, después de decir eso, la gente dice, bueno, sí, la verdad es que no me molesta tanto, me molesta, pero es lo que hay. Entonces, sepan que hay algunas personas que presentan molestia. A veces depende un poco de qué tan delgado es la persona. En las mujeres, por ejemplo, se da más. Esta zona tiene menos músculo. En los hombres, bueno, menos músculo, menos tejido subcutáneo, porque está por encima del músculo. En los hombres a veces es una zona con más grasa y se esconde más el marcapasos. En las mujeres a veces aquí está la piel y prácticamente la piel está el músculo. Entonces a veces se nota más. Depende un poco de cosas que son de la propia persona y a veces de cosas que son de la cirugía en sí, ¿no? Bueno, sepan que algunas personas presentan molestia local y que es difícil de decir el motivo. También después del marcapasos mucha gente se queda con el hombro demasiado tiempo quieto y a veces yo he visto pacientes que tienen síntomas de tendinitis, no de dolor del marcapasos, por secundario a la cirugía, al cuidado posterior o bueno, quién sabe. Agotamiento de batería, esto es lo que les decía. Sepan de que se pone un marcapasos tiene una batería y esa batería tarde o temprano se va a agotar, no pasa nada porque eso, el agotamiento suele ser predecible y cada vez que revisamos, hoy en día los marcapasos nuevos hasta nos van diciendo cuánto les queda. 9 años, el año que viene vienen 8 años, es bastante predecible. Cuando llega la última parte de la vida del marcapasos, ahí suele ser un poco impredecible, con lo cual por eso se suelen cambiar antes de tiempo. Si ya quedan 6 meses, normalmente estamos pensando en programar el recambio, no esperamos hasta que queden 10 días. ¿Por qué? Porque esto es como igual que el teléfono, cuando se está agotando, pues llega un momento que se agota y entonces es más impredecible. Cuando está lleno, uno sabe cuánto le queda. Cuando le queda un 1%, uno no sabe cuánto le queda. Entonces, es muy predecible, salvo cuando empiezan a quedar menos de 6 meses, entonces habitualmente cuando ya quedan 6 meses, pues lo normal es que ya planteemos cambiarlo. Revisiones, hoy en día hay mucha monitorización remota, estos dispositivos se pueden revisar a distancia, con lo cual la monitorización remota pues, empieza a ser una alternativa totalmente segura para la vigilancia y existen las revisiones presenciales que son las que hacemos nosotros con el programador. Hay gente que hace las dos cosas, que tiene monitorización remota continua y cada 2 años se le ve. Ahí es un poco dependiendo de cada centro. En general, como les digo, suelen ser bastante predecibles los marcapasos, con lo cual no suele haber grandes sorpresas. Que sepan que alguna revisión tienen que seguir. Bueno, si están aquí, es porque esto no les va a pasar nunca, pero hay gente que llega después de 10 años de un implante de un marcapasos con marcapasos agotado y nunca los ha visto nadie. Y ahí hay parte del sistema que lo hace mal, pero también parte del paciente que bueno, o nunca se lo explicaron, o se lo explicaron, pero nunca volvieron al médico. Obviamente, algún tipo de revisiones deben seguir, o monitorización remota, o revisiones presenciales, como mínimo, yo les digo, una vez al año, ¿vale? Si no tienen monitorización remota. Viajes, esto se me ocurrió hoy, no lo había pensado, dije, bueno, pero algo que siempre preguntan es al tema de viajes, ¿no? Lo primero, obviamente, asegurarse que si hacen un viaje, asegurarse que tengan cobertura, esto es para todo el mundo, pero evidentemente si uno tiene un marcapasos, pues tiene que ser más precavido que el resto en ese sentido. No hay ningún problema en hacer un viaje con un marcapasos. En general, las marcas de marcapasos son internacionales, con lo cual, habitualmente, un marcapasos puesto en España, pues en la mayor parte del mundo, siempre y cuando haya algún hospital, normalmente son las mismas marcas, son los mismos programadores y se podrían revisar. Sitios muy inhóspitos obviamente no, pero sitios normales, pues lo habitual es que un marcapasos Medtronic que se implanta aquí se puede revisar en Estados Unidos exactamente igual. La monitorización remota, tengan en cuenta que permite vigilar, pero no, en general no permite cambios en la programación, con lo cual la monitorización remota no les exime en cierta manera de tener alguna cobertura. Esto es por un tema de seguridad. Si se pudiera modificar el marcapasos a distancia, se podría ejercer algún tipo de daño a un paciente que tiene un marcapasos adrede. Entonces, evidentemente la monitorización remota es para vigilar, pero no sirve para casi ningún cambio de programación. Entonces, no le permite solucionar un problema, solo le permite detectarlo. Con lo cual, si van a viajar y el viaje es corto,
el dispositivo de monitorización remota pueden no llevárselo, no pasa nada. El marcapasos va a seguir funcionando, aunque no esté conectado a nada, aunque usted esté en el medio del desierto, el marcapasos es autónomo y funciona bien. Entonces, si hacen un viaje corto, no, o pasan el fin de semana en la casa de un hijo, no hace falta que se lleven el monitor. Si el marcapasos tiene algún problema, cuando vuelva se volverá a conectar y se lo transmitirá. Con lo cual, salvo que tenga un problema justo ese día, normalmente un marcapasos que lleva un tiempo implantado y está estable y no tiene ningún problema, en ese sentido tienen que olvidarse un poco. Si se van a mudar 6 meses, pues llévenselo, pero si van a hacer un viaje normal, no me lo llevaría. ¿Vale? Recuerden que en los aeropuertos, que hay detectores de metales, siempre le van a pedir un carnet, usted tiene que hacerle saber de que tiene un marcapasos para no pasar por el detector de metales. Normalmente creo que eso ya están muy acostumbrados en los aeropuertos, pero bueno, en general yo creo que ya a esta altura lo saben perfectamente. Sobre todo detectores de metales, que son los que están en aeropuertos, juzgados, ministerios, sitios oficiales. No tiene nada que ver con los detectores de robos de las tiendas, que esos no detectan metales y que sepamos no le producen ningún problema al marcapasos. Yo siempre les digo, pues pasen tranquilos, no se queden en el medio de los detectores por las dudas, pero son otra cosa que no genera un campo magnético importante como para que el marcapasos funcione mal. ¿Qué les tiene que preocupar un portador de marcapasos? Esta pregunta es bastante frecuente, ¿no? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Bueno, lo primero, después de un implante, inmediatamente un implante, le diría que cualquier síntoma relevante nuevo, pues lo tienen que consultar en el mes después del implante. Normalmente una vez que uno lleva un mes con un marcapasos implantado, si está funcionando bien, y como le dije, si el cable no se ha movido, en 1 a 3 meses el cable está fijo y normalmente ya probablemente no vas a tener problemas hasta que el marcapasos se quede sin batería, que eso faltan 10 años. Quitando eso, que es un poco más obvio, el episodio de pérdida de conocimiento. Una persona que tiene un marcapasos y tiene pérdida de conocimiento, hay que revisar el marcapasos para ver que no sea un problema del marcapasos. La mayor parte de las pérdidas de conocimiento, en general, globalmente en la gente, no tienen nada que ver con el corazón. Pero una pequeña parte de las pérdidas de conocimiento son por culpa de las arritmias. Entonces, a pesar de que son en cantidad pequeña, son de las más relevantes a corto plazo. O sea, las pérdidas de conocimiento de origen cardíaco son las peores, dentro de las que son más o menos frecuentes. Aunque sean poco frecuentes, hay que evitar. Síntomas más bradicardia, ¿no? En principio, el marcapasos puede estar programado diferente, con lo cual el concepto de bradicardia es totalmente relativo. ¿Qué es bradicardia? Bueno, 20 por minuto es bradicardia. Un pulso de 20 es muy bradicardia. 30 es bradicardia. Ahora, 50 por minuto, bueno, depende, porque si la mayor parte del tiempo la persona no necesita el marcapasos puede estar programado para tratar solo bradicardias menores a 50 por minuto. A lo mejor la persona está a 50 por minuto y el marcapasos está funcionando perfectamente, solo que lo hemos programado a propósito así. La frecuencia de programación de marcapasos se puede variar. Hoy en día podemos poner un rango desde 30 por minuto hasta 70 por minuto o 75 por minuto. Lo normal es que un marcapasos habitualmente se programa a 60 por minuto, 70 por minuto, 50 por minuto, con lo cual frecuencias de menos de 50 por minuto en una persona que tiene un marcapasos hay que sospechar de que puede estar funcionando mal. Sobre todo si tiene algún síntoma, si la persona pierde el conocimiento y tiene el pulso a 40. Normalmente casi nadie programa un marcapasos por debajo de 40, salvo en los casos de los desfibriladores, que como la persona no necesita un marcapasos, necesita un desfibrilador, muchas veces están programados a 30 o 40, asumiendo de que es improbable que esa persona lo necesite como función de marcapasos. Pero cuando es un marcapasos convencional, no un desfibrilador, lo normal es que 50 sea una frecuencia mínima. Y la mayoría de las personas probablemente lo tengan alrededor de 60-65 latidos por minuto. Cualquier signo de infección se tiene que tomar en cuenta y se tiene que tomar en serio. O sea, la inflamación, calor, enrojecimiento, obviamente si hay supuración o lesiones arriba de la zona del generador, se tienen que tomar con máxima seriedad porque la infección de los marcapasos no dejan de ser prótesis, y las prótesis cuando se infectan poco, pero cuando se infectan tienen muy mala resolución. Entonces, signos de infección arriba del generador del marcapasos siempre tienen que ser tomados en cuenta, ¿vale? Enrojecimiento, calor, dolor que antes no tenía, supuración, lesiones en la piel como erosiones o costras,
que la persona no se golpeó y de repente le sale una costra, tienen que ser tomadas en cuenta porque pueden ser un signo de una infección del generador. Y lo último que tienen que preocuparse por campos magnéticos importantes, no acercarse a campos magnéticos importantes. Lo típico es lo que estuvimos hablando, la resonancia. No, ya les dije, no es que no se puedan hacer la resonancia, pero tienen que avisarlo para que se le reprograme el marcapasos. Generadores eléctricos, sobre todo a nivel industrial. En la casa normalmente no hay ningún problema, pero en fábricas donde haya generadores eléctricos importantes, eso puede hacer que el marcapasos piense que el corazón está latiendo cuando no está latiendo. Detectar alteraciones que no son propias del corazón, pensar de que el corazón está latiendo y dejar de funcionar porque el marcapasos está hecho para eso. Si detecta que el corazón funciona, deja de funcionar. Entonces, si eso lo confundimos de alguna forma, por ejemplo, con un campo magnético, el marcapasos puede estar pensando que el corazón está funcionando normalmente, incluso que está taquicárdico, y que por lo tanto el marcapasos no tiene que funcionar, dejar de funcionar. Y si la persona necesita el marcapasos todo el día, son la gente que nosotros decimos dependiente del marcapasos, la gente dependiente del marcapasos son gente que tiene tan poco ritmo propio que si le apagamos el marcapasos durante 10 segundos, el corazón no late. Entonces, en esas personas, un artefacto producido por algo externo puede hacer que el marcapasos piense que el corazón está latiendo cuando el corazón no tiene ningún latido y el marcapasos dejar de funcionar. Y los detectores de metales que ya también se los dije. Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Sí, dígame. Vamos a ver. Yo tenía una arritmia, me pusieron una válvula, Sí. la válvula aórtica, y mantenía una arritmia que con flecainida pues se quitaba cada 2 o 3 meses un par de pastillitas y después se fue reduciendo el periodo de las tomas y al final pues ya no me hacía nada. En revisiones que me han hecho y tal, me llegaron a hacer una cardioversión que duró 3 días y ahora ya lo que me han puesto es fibrilación auricular permanente, o sea, ni Sí. marcapasos ni... Eso es normal también, ¿no? Normal no es, obviamente, es una enfermedad. Pero el marcapasos normalmente no se usa para tratar, no sé si entiendo bien la pregunta, el marcapasos normalmente no se usa para tratar la fibrilación auricular. Salvo en los casos en que la fibrilación auricular no se pueda controlar de otra forma, y entonces se pone un marcapasos para lo que le dije antes. Si uno tiene un marcapasos, uno puede poner dosis de medicamentos que sin un marcapasos no se podrían poner porque el corazón se bloquearía. Entonces, básicamente eso es generar un bloqueo del corazón a propósito y poner un marcapasos para que el bloqueo no dé problema. Entonces, en esos casos el marcapasos puede servir para tratar la fibrilación auricular. Pero la fibrilación auricular fundamentalmente es una arritmia rápida, es una taquicardia. Entonces, las taquicardias normalmente con el marcapasos no le va a servir de nada. Puede que no necesite una persona puede tener fibrilación auricular y no necesitar para nada un marcapasos, o sea que puede ser totalmente. Sí, sí, La mayor parte de las personas que tienen fibrilación auricular no tienen marcapasos ni se les pone un marcapasos por eso. Hay un grupo relativamente selecto de gente que sí. Muchas gracias. Nada, por favor. ¿Qué no le tiene que preocupar a un portador de marcapasos? Y aquí quizás hubiera puesto, y habitualmente le preocupa. ¿Puede realizar ejercicio? Típica pregunta de personas con marcapasos de si no pueden realizar ejercicio. Dijeron que había fisioterapeutas en la audiencia. Es problemático cuando está el marcapasos recién puesto. Como les dije, que esto por eso le dije lo de las venas, estas venas vienen de los brazos y los cables inicialmente están relativamente sueltos. Entonces, si uno le pone un cable por aquí y al día siguiente del implante del marcapasos uno hace yoga o una sesión de fisioterapia o se va a jugar al tenis, el movimiento del brazo puede hacer que ese cable se mueva. Entonces, inicialmente, cuando uno tiene recién implantado un marcapasos, conviene evitar movimientos forzados o bruscos del hombro, movimientos hacia arriba o hacia atrás, o movimientos, como les digo, jugar al tenis o cosas así, o jugar al golf. Pero una vez que el cable está fijo, realmente es poco probable que un movimiento, sea del tipo que sea, vaya a mover ese cable porque ese cable está pegado. Hipotéticamente uno podría decir, bueno, si yo soy golfista profesional y hago un movimiento brusco 50.000 veces por día con ese brazo, ese cable va a estar sometido a más tensión. Es posible. Pero bueno,
Por empezar, uno supongo que si uno es golfista profesional es lo que hace y es lo que va a seguir haciendo, con lo cual no le importa al golfista profesional. Y si uno juega al golf solo para divertirse y va y juega normalmente, es improbable de que eso influya quitando el momento concreto en el que se pone el marcapasos. Entonces, ¿puede realizar ejercicio? Sí, de hecho para eso le ponemos el marcapasos. Yo a veces lo digo, tengo que dejar de caminar por... No, todo lo contrario, le ponemos el marcapasos para que siga caminando. La función del marcapasos es que la persona siga activa, no es limitarle la actividad. Entonces, se puede realizar ejercicio. Quizás ejercicio profesional de atleta de élite, pues probablemente ya, en general, gente que tiene marcapasos no hace eso. Y probablemente sea sensato no hacerlo. Pero por el deporte de amateur o deporte de diversión, ¿no? Totalmente, puede hacer deporte, puede salir a caminar, puede hacer lo que quiera con el marcapasos. Está para eso, está para que lo use. Con respecto a fisioterapia, que a lo mejor por ahí también podría haber una pregunta, ¿no? De dispositivos que a veces se utilizan para ultrasonidos y cosas así. Ultrasonidos normalmente, al menos lo que nosotros llamamos ultrasonidos, no le afectan para nada al marcapasos. Los ultrasonidos normalmente no son detectados por el marcapasos y por lo tanto pues, no deberían producir ningún problema. Lo que son ya electroestimulación o impulsos eléctricos para lograr contracción muscular, que a veces se hacen sobre todo, fundamentalmente creo que con funciones más deportivas que de fisioterapia en sí, aunque no lo sé, ahí uno podría pensar de que el marcapasos podría detectar esos impulsos, considerarlos como latidos cardíacos e inhibirse. Creo que es improbable. Y si el paciente no es dependiente de marcapasos, normalmente no le va a pasar nada. Pero, como esa información normalmente probablemente no dispongan, yo no haría eso. A mí como médico, uno de los problemas que a veces me llega cuando me preguntan ese tipo de cosas es que como el paciente viene con cierta información, pero no toda la información de lo que le van a hacer, muchas veces la pregunta es lo suficientemente imprecisa como para que yo no me anime a responderle demasiado. Pues quizás en esos casos habría que, porque yo no sé nada de eso, no sé nada de fisioterapia. Entonces cuando me dicen, me van a hacer electroestimulación, yo digo, ¿y qué eso cómo es, dónde se hace? ¿A qué frecuencia? Entonces es un poco, normalmente cuando me llega la pregunta, muchas veces me inhibo a responderla porque no tenemos información. Quizás en eso, ¿qué les recomendaría? Bueno, a lo mejor sean más precisos y por escrito díganle, esto es lo que vamos a hacer, con esto se hace. Y para nosotros sería más fácil responder. En general los marcapasos de hoy en día son muy seguros. Es muy raro que detecten cosas, salvo, como les digo, cosas industriales o de campos magnéticos importantes. Y en general, incluso si detectan cosas raras, muchas veces automáticamente ellos mismos se cambian a modos de seguridad y dicen, esto es un campo magnético, yo no les voy a prestar atención y voy a seguir haciendo latir el corazón a una frecuencia normal. Entonces, es extremadamente raro hoy en día ese tipo de interferencias, quitando excepciones. Lo de detectores de las tiendas ya se los dije. No les dije algo de la cirugía. Hablamos mucho de resonancia magnética, pero también otro tipo de mareo que se tiene a los pacientes con marcapasos, y aquí sí hay mucho mareo hacia el paciente, y es el tema del electrobisturí. Hoy en día cuando se hace cirugía, en vez de usar, usamos también bisturí para la piel, bisturí común, que es una cuchilla afilada, pero también usamos electrobisturí, que es como una especie de cuchilla, pero viene con cauterización, o sea, tiene electricidad en sí. Y eso sirve para cortar, pero al mismo tiempo que corta va coagulando la sangre de forma que sangra menos. Por ejemplo, una colonoscopia, si se saca un pólipo, lo que hacen es con un electrobisturí, pues lo que hacen es cauterizar lo que queda del pólipo para que no sangre. Entonces, los electrobisturí, si se usan del abdomen para arriba, o sea, prácticamente casi todo, pueden ser detectados por el marcapasos. Pero eso tiene una solución muy fácil, que es, se puede reprogramar el marcapasos antes de la cirugía y reprogramarlo después de la cirugía, o se puede poner un imán arriba del marcapasos durante la cirugía, y con eso solo se soluciona el problema, con lo cual pueden hacerse cualquier tipo de cirugía, se puede usar un electrobisturí sin ningún problema. Lo único que tiene que el cirujano que les opera saber que tiene un marcapasos y avisarle al cardiólogo para que le reprograme el marcapasos o ponerle un imán arriba del marcapasos. Y con eso se soluciona el problema. No es un problema muchas veces que al paciente se le marea demasiado y la solución suele ser sencilla. Eso es
Es fundamental en el hospital que exista un protocolo para esto, porque si existe un protocolo para esto, pues se soluciona, ni siquiera es un problema. Entonces, ¿se puede usar? Sí, se puede usar. ¿Hay que tener alguna precaución? Sí, pero es una precaución que normalmente se soluciona en 5 minutos, no es problemático. En la casa habitualmente se habla mucho de las cocinas de inducción, de los microondas. Yo creo que no he conocido ninguna persona que haya tenido ningún problema con electrodomésticos y marcapasos. Yo lo que les digo es, bueno, no se acerque arriba de la cocina de inducción con el marcapasos, pero es que tampoco es algo que uno haga habitualmente, ¿no? Entonces, mantener cierta distancia razonable. Si se va a comprar una cocina, pues no se compre una cocina de inducción. Si tiene una cocina de inducción, yo es que no conocía a nadie que haya tenido un problema. En teoría podría provocarle un problema, pero creo que es lo suficientemente infrecuente como para que la gente no tenga que tener excesiva preocupación. Sí tener la precaución de no acercar el pecho a la cocina, pero bueno, supongo que es una precaución obvia de no quemarse también, ¿no? Con lo cual yo no he visto problemas con eso. Con los móviles normalmente no he visto ningún tipo de problema. A veces le decimos que no lleven el móvil en el bolsillo de la camisa, pero es lo mismo. No lo haga porque tiene más bolsillo en la ropa, pero no porque vaya a problema. Algunos móviles nuevos, sobre todo el iPhone, el último iPhone que ha salido, tiene un imán. Tiene un imán que no sé para qué lo usa, pero tiene un imán. Y eso hasta ahora ningún móvil lo tenía. Con lo cual, en concreto, con ese iPhone, creo que es el iPhone 13, podría haber algún problema si se pone al lado. Al lado es al lado, o sea, pegado. De hecho, hay alguien que ya lo ha hecho a propósito y ha visto que puede generar alguna interferencia. Pero lo que hacían era ponerlo aquí, o sea, literalmente arriba. Y el último iPhone es que tiene un círculo que es un imán que tiene, que no sé para qué lo usa. El resto de los móviles normalmente no pasa nada. No se lo pongan arriba, nada más. Pueden hablar con la mano que quieran, con el teléfono, creo yo. No. ¿Qué información tiene que conocer un paciente cuando va al médico, por ejemplo? Esta es más para mí que para ustedes. Pero es verdad que una pregunta típica que le hacen es ¿qué marca es marcapasos? En general, yo ya a esta altura, en general siempre les digo la marca que tienen, a propósito. Y hasta cuando veo que no lo recuerdan, se los digo, recuerde la marca. Porque los programadores de los marcapasos son cada uno de cada casa comercial. Los marcapasos no son genéricos y los programadores no son genéricos. Cada casa comercial tiene su propio programador y con un programador no se puede leer el de otra marca. Con lo cual, aprenderse la marca después el tipo de modelo importa menos, porque con un solo programador normalmente se leen todos los modelos, o casi todos los modelos. Entonces, si uno sabe que es un marcapasos Medtronic, coge el programador de Medtronic y va a funcionar, sea el modelo que sea. Pero si uno coge el programador de Boston y el marcapasos de Medtronic, no va a pasar nada. Entonces, no son tantas las marcas. Esto yo he copiado aquí porque estas son las 4 o 5 que se utilizan en España y en casi todo el mundo. Pues es tan fácil como mirarlo y decir cuál es el mío y recordarlo. Pues, y yo a veces se los digo a propósito, recuerde la marca, porque eso le va a ayudar que si algún día no tiene la tarjeta, la gente portadora de marcapasos debería tener siempre una tarjeta a mano. Pero si algún día no la tiene, si sabe la marca y va a un hospital y dice, tengo un problema con el marcapasos, ¿qué marcapasos es? Lo que tiene que saber es la marca. El tipo de dispositivo no es tan importante, pero ayuda, ¿no? ¿Qué es un marcapasos, un resincronizador o un desfibrilador? Eso se lo tienen que decir, obviamente. Pero bueno, prestar atención a esas cosas para saberlo, ¿no? Más o menos cuando se implantó, fecha de implante, bueno, el año del implante, si quieren. Para tener una idea de que para un médico es importante, porque los problemas de un marcapasos de 1 año de duración no son los problemas de un marcapasos de 20 años de duración. En 1 año normalmente la batería no va a ser un problema. El cable roto va a ser raro. Pero otros problemas a lo mejor sí podrían ocurrir. Un marcapasos que está puesto hace 20 años, uno sabe que tiene algunos problemas que un marcapasos de 1 año no son problemas diferentes. Más o menos acordarse qué año se lo pusieron. Y si se lo pusieron hace mucho, si se cambió el generador o el cable alguna vez, ¿no? Porque si se lo implantaron en el 2008, pero el generador se lo cambiaron el año pasado, la batería a fines prácticos es nueva. El cable puede ser viejo, pero la batería es nueva. Informarse un poco si tuvieron algún problema, a veces que saben de que me operaron de nuevo. Bueno, estas cosas yo creo que hay que preguntarlas y preguntar, bueno, ¿por qué se operaron? Para tener claro cuál fue el problema,
por si en el futuro eso fuera relevante o por si ese problema pudiera repetirse, ¿no? Entonces, si tiene algún problema, bueno, intentar saber más o menos cuál es el problema, para que si cambia de médico o lo ven en urgencias y no saben qué es lo que tiene, que sepa que tiene un problema con lo que sea, el problema que tiene. Es raro tener problemas con marcapasos, la mayor parte van bien, por suerte. Y eso creo que es todo lo que les quería contar. Ya no sé si qué preguntas o discusión o lo que quieran. Sobre el tema de los STEM vamos a hablar hoy. No, yo de ahí sé lo justo. Sí, mira, por ejemplo, Eusebio Córdoba, me consta que quería hacerle unas preguntas sobre el DAI. Eusebio, ¿si puedes activarte el audio? Tiene que abrir el micrófono. Sí, ahora está. ¿Está abierto? Sí, perfecto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, yo tengo implantado un DAI con resincronizador desde el año 2016, en febrero. Ahora va a ser justamente 7 años. Entonces, tuve una cantidad de problemillas que me tocaron el nervio frénico y al final me tuvieron que hacer una implantación de un diodo epicárdico. He funcionado bastante bien, pero me han dado, como si dijéramos, el alta y me han pasado ¿cómo le diría? Como si fuese una baja, y estoy solamente con el aparatito que nos dan para poner en la mesilla de noche y no tengo información ninguna. Estoy un poco preocupado porque, claro, a mí personalmente me está afectando negativamente. Me produce desasiego, intranquilidad y algunas noches me manifiesto como insomnio. Al pensar que dependemos de una máquina y que de la misma somos desconocedores de sus datos. ¿Habría posibilidad de que nos hicieran un informe anual para mandárnoslo a casa con la evolución que hayamos tenido en ese tiempo? Vale. A ver, ahí hay varios problemas. Un problema es el problema concreto de los problemas que ha tenido usted, que bueno, eso hay que verlo. Eso quizás no le puedo contestar tan genéricamente porque eso hay que verlo. Con respecto a la monitorización remota, eso es verdad que hay un problema con la monitorización remota, es que la persona no sabe si está funcionando o no. Y de hecho, esa es una pregunta bastante frecuente, de alguna pregunta solo vienen para saber si está funcionando. Hay uno de los problemas que hay, bueno, hay varios problemas, pero uno de los problemas que yo percibo es, tenemos un problema de cantidad de pacientes y cantidad de problemas. Y la monitorización remota, digamos, cuando es normal, cuando no hay nada, nosotros normalmente no hacemos nada. Ni avisamos ni nada. Porque sería muy difícil y sobre todo muy consumo de mucho tiempo para no lograr ningún efecto, llamar por teléfono, por ejemplo, a todas las personas a las que se les revisa el marcapasos. Entonces, ahí hay un problema porque la persona siente de que no lo están vigilando y la solución es difícil, porque la solución sería que nosotros le digamos que está funcionando y que está todo bien. El problema es que al final el tiempo que tenemos es limitado y en general la monitorización remota prioriza el que tiene un problema. Cuando uno detecta un problema, se le llama por teléfono y dice, oye, que tiene un problema, véngase, o la solución que tenga que darle. Y a toda la gente que no tiene ningún problema, básicamente simplemente se vigila. Habiendo dicho eso, tiene razón en que se siente un poco como desprotegido. Normalmente, si un paciente no transmite, en general, al menos te hablo de nosotros, no puedo hablar de todo el mundo porque no lo sé exactamente, ¿no? En general, si nosotros vemos que un paciente en la monitorización remota no se conecta y no transmite, porque eso lo hace automáticamente, nosotros le llamamos por teléfono y decimos, oiga, una pregunta, en los últimos 2 meses no hemos recibido informe mensual. No, es que estoy de vacaciones. Vale, pero está. Olvídese, cuando vuelva ya lo tendremos, no se preocupe. Pero si está transmitiendo, normalmente nosotros asumimos que está todo correcto, si no hay ningún problema, y normalmente no se le dice nada. ¿Se le podría dar un informe? Sí, supongo que se le podría dar un informe. Lo que pasa es que eso tiene que hablarlo con la persona que se lo vigila.
Es un problema quizás más concreto que tiene que hablar con el que le revisa el marcapasos habitualmente. Tiene difícil solución por lo que le digo. La cantidad de pacientes en los hospitales se multiplica exponencialmente y la cantidad de gente que tiene dispositivos cardíacos pues se multiplica exponencialmente, a tal punto de que antes había una consulta de marcapasos en un hospital y con eso se llevaban todos los marcapasos, y hoy en día puede haber 3 y sigue habiendo lugar. Sí, supongo que se podría. Vamos, yo se lo propondría directamente a la persona que se lo vigila. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Nada, por favor. Vale, Iñaki Zorrilla también quería hacer alguna pregunta sobre el DAI, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo desde el año 2020 puesto un desfibrilador DAI y desde que lo tengo puesto, yo tengo un vecino que tiene una antena de radioaficionado que mide como más de 8 metros de altura. De hecho, puede mandar la señal a la luna y volver y retornarle la señal. Y justo está encima de mi casa. Eso me puede provocar algún problema con el DAI, porque yo ha habido veces que cuando él se ha puesto a conectarse, yo tengo una lámpara táctil que automáticamente se enciende. Diría que no, que las ondas de radio difícilmente le vayan a producir algún tipo de artefacto al marcapasos, al desfibrilador en este caso. Vale. No, diría que no. Luego otra cosa. Normalmente las ondas de radio no producen alteraciones, no, porque no las detecta. Vale. Luego otra cosilla. Yo hay veces que yo noto el brazo izquierdo, que es donde tengo puesto el desfibrilador. Sí. Yo me noto por la zona del hombro, por la clavícula, noto como que un bultito. Yo me imagino que serán los cables. Los cables normalmente se pueden, si uno se los palpa, se los puede palpar. Son los cables y muchas veces son como unos cilindros de plástico que tienen para fijarlos al músculo. Entonces, Vale. Si están relativamente superficiales, pueden abultar. Es normal que en muchos casos se noten. Entonces, si estuvieron ahí siempre y no duelen, no se hinchan ni nada, suelen ser los cables, sí. Yo intento levantar el brazo y más de 90 grados no puedo. Me noto como que me tira un poco. Me noto como... ¿Pero no puede levantar el brazo o le tira cuando lo levanta? Me tira cuando lo levanto. Entonces yo me lo noto como un poco tirante y me da miedo de que se me suelte el cable. No. Si lleva tiempo eso no se va a soltar. Ah, no se suelta, ¿no? No, para nada. Puede que le tire porque lo que le digo, eso tiene que estar fijo al músculo, entonces tiene puntos. Entonces, ya le digo, hay gente que lo nota. Pero no, soltarse eso no se va a soltar. Vale, y la última preguntilla que le iba a hacer. ¿Hay alguna manera de, como es conexión remota a través del router, sí, existe alguna aplicación o algo para también poderlo controlar a través del móvil en el caso de que te tengas que ir en un viaje de larga duración? No, se tiene que llevar el dispositivo. Son dispositivos propios de la casa comercial que fabrica el marcapasos. Vale, lo que pasa es que el módulo SIM que lleva, me imagino que será nacional, ¿no? Habría que informar al hospital y toda la historia, ¿no? No, yo creo que si usted se lo lleva, por más que se vaya a otro país, a ellos les llegaría la información exactamente igual. Vale. No, yo creo que no se enterarían de que se ha movido. Se enteran si se desconecta o si está conectado. Pero si está conectado en algún lugar, daría igual. Vale. Y ya la última pregunta. Sí. Yo esta Navidad he tenido muchísimos problemas con el corazón porque se me disparaba la tensión. Me llamaron del hospital, incluso me llamaron de la arritmia. Sí. Porque faltaban las alarmas y todo eso. Yo estoy solicitando la incapacidad absoluta por el tema del corazón y todo eso, por la insuficiencia cardíaca y más complicaciones que tengo. Sí. Y me preguntó mi abogado si yo podía pedir un informe de las alertas que habían saltado en el hospital. Eso es lo que me gustaría saber. Si la unidad de arritmia puede dar un informe de las alertas que han saltado. Más que la unidad de arritmia, si tiene un seguimiento en cardiología, normalmente si saltó una alerta provocada por algún tipo de arritmia, lo que normalmente va a aparecer en la historia cardiológica es que ha tenido tipo de arritmia, X tipo de arritmia, la cantidad de veces que la haya tenido y el tratamiento que haya tenido. Más que la monitorización remota, y eso lo hablaría en la consulta de cardiología para hacer el informe cardiológico, que es un resumen y una interpretación más importante que las alertas como tal, porque alertas pueden haber muchas
y algunas pueden ser muy relevantes, otras irrelevantes, pueden tener importancia para algo y no tener importancia para otra cosa. Yo más que pedir el informe de las alertas, que ya le digo, de hecho muchas alertas no tienen ninguna importancia. Por suerte, la mayor parte de las alertas no tienen importancia. Yo más que eso pediría el informe cardiológico, que es el que le hacen cuando va, cada vez que va a la consulta, y los previos que tiene. Yo creo que eso en atención al usuario, si pide la historia clínica, le pueden dar todos los informes que se le hayan hecho. Ok, vale, muchas gracias. Nada, por favor. Bueno, pues por seguir un poco el orden de antigüedad de las preguntas, nos preguntaban por el chat, Manuel, ¿vale? Que aparece con el nombre de Toñi, ¿puede el DAI entrar en acción y la persona no darse cuenta? Sí. El desfibrilador tiene dos formas de tratar las arritmias, fundamentalmente. El choque, o sea, que es como una descarga, que eso normalmente sí se va a dar cuenta, sin dudarlo. Si no se da cuenta es porque está inconsciente habitualmente, pero también tiene una forma más sutil de tratar las arritmias antes de dar un choque, que es dar muchos impulsos pequeñitos. Y esos impulsos pequeñitos pueden quitar una taquicardia y la persona no notarlo, sí puede pasar. Si le da un choque, normalmente lo va a notar. Y si no lo ha notado, habitualmente es porque la arritmia era tan grave que la persona no estaba muy consciente. Pero los desfibriladores tienen capacidad también de hacer pequeños impulsos rápidos que pueden ser efectivos, no en todos los casos, pero a veces le pueden quitar la arritmia incluso antes de que la persona siquiera sepa que la tiene. Sí, podría ocurrir. Este mismo paciente nos comenta que en qué consiste una arritmia grave, qué diferencia hay entre las graves y las demás. Concretamente, él tuvo un infarto, le pusieron un DAI y nos comenta que cree que nunca ha tenido ninguna arritmia. A ver, arritmias graves, hay múltiples definiciones que uno podría tener en cuenta, pero básicamente lo que llamamos nosotros arritmias malignas, graves, es un concepto un poco más, quizás fui impreciso ahí. Arritmias malignas normalmente son las arritmias que hacen que la persona pierde el conocimiento. Son arritmias que la persona las empieza a tener, pasan unos segundos y la persona se desploma. Esa es quizás la definición más clara de una arritmia maligna, una arritmia que es tan grave, tan rápida o tan mal tolerada que al cerebro no le llega suficiente presión. Y como al cerebro no le llega suficiente presión, la persona se cae. Y esas arritmias son las típicas causas de muerte cardíaca, básicamente. Si esa arritmia no se quita, en muchos casos provoca la muerte. Con lo cual, esas serían arritmias graves. Habitualmente son lo que nosotros llamamos taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular. Las arritmias supraventriculares o arritmias auriculares pueden ser graves en otros sentidos, pueden ser muy sintomáticas, pueden ser muy problemáticas, pero en general no producen la muerte inmediata. Las arritmias graves en este contexto que estamos hablando nos referimos a arritmias que pueden producir la muerte inmediata o la producen. Mire, una preguntita. Soy Miguel Ángel. ¿Hay algún problema en viajar en avión con el marcapasos, largas distancias? No, ninguno. Estupendo, pues muchas gracias. No, en principio no. El marcapasos, ya le digo, funciona de forma autónoma, con lo cual, ¿qué le diría? Pues hágase una revisión antes de irse. Asegúrese de que está funcionando correctamente. Si está funcionando correctamente, un marcapasos normalmente no, como les dije, habitualmente tiene un comportamiento bastante predecible. Un marcapasos que funciona, que está puesto hace un año y hoy funciona bien, si usted se va un mes de vacaciones, normalmente el marcapasos va a estar funcionando todo el mes bien. Muchas gracias. Nada, por favor. Luego por el chat nos preguntaba también María del Mar, ¿en qué consiste la monitorización remota? La monitorización remota es básicamente un dispositivo que es una especie de teléfono, de router, que uno enchufa en su casa y que a través de internet envía información a diario a una central que, en cierta manera, a diario alguien va revisando. Normalmente no transmite nada importante, simplemente transmite que el marcapasos está funcionando bien, pero que si hay alguna alerta, si el marcapasos por algún motivo ha dejado de funcionar apropiadamente, pues podría enviar una alerta para que el médico que lo lleva pues lo vea. Entonces es un poco un extra, no es completamente necesario, un marcapasos que funciona bien no le hace falta, aunque es verdad que podría llegar a prevenir, más que prevenir, podría ayudar a detectar precozmente un problema. Vale, luego Manolo García nos preguntaba también, ¿sabe usted si la catenaria de la red ferroviaria tiene campos magnéticos que puedan interaccionar con un DAI? Soy ferroviario. ¿La qué? La catenaria de la red ferroviaria. No sé qué es la catenaria. Los cables de alta tensión.
En principio no debería dar ningún problema. Tengan en cuenta que la gente pues viaja a diario con marcapasos y no tiene ningún problema. No, yo diría que no. Lo que yo no sé es si el sitio donde están concentrados todos los generadores o transformadores de alta tensión, si eso podría provocar algún problema, eso no lo sé. Pero el tren en sí y los cables que utilizan, no, normalmente no le va a producir ningún problema. Vale, luego Ana Moreno nos preguntaba ¿cuánto tiempo tarda más o menos en fijarse? Creo que se refería a la parte cuando estaba explicando el tema de cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacer un ejercicio y que el cable esté... Normalmente, yo habitualmente para movimientos del hombro bruscos les digo que el primer mes no los hagan. Eso no quiere decir que tengan que tener el hombro congelado, mucho menos la mano o el codo. La mano o el codo sí lo podrían mover normalmente, sino simplemente no hacer movimientos bruscos, forzados, coger peso. Pero en principio en un par de días podrían estar haciendo movimientos normales del brazo y del hombro, como he dicho, al día siguiente, y para hacer cosas un poco más importantes, pues un mes. Pero bueno, es un poco arbitrario, normalmente 3 o 4 semanas es lo que recomendamos, basados en general en la experiencia nada más. Vale, luego Isabel Esteso nos pregunta también ¿cómo afecta realmente los tratamientos con radiofrecuencia al marcapasos, aunque el tratamiento no sea directamente en la zona del marcapasos? Con radiofrecuencia, la radiofrecuencia podría inhibir al marcapasos. Entonces, normalmente no va a afectar al marcapasos. ¿Se puede hacer un tratamiento con radiofrecuencia con el marcapasos? Sí. ¿Y al marcapasos le va a hacer algo? Normalmente no le va a hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que la radiofrecuencia podría inhibir transitoriamente al marcapasos. Sobre todo si la radiofrecuencia fuera cerca del cable o cerca del generador. Vale, luego no sé si Eso se soluciona reprogramando el marcapasos. Nosotros cuando hacemos ablaciones usamos radiofrecuencia y lo usamos adentro del corazón. Si hace falta, lo que hacemos es reprogramamos el marcapasos y hacemos la radiofrecuencia. Rosamar ha pedido antes la palabra, no sé si quieres hacer alguna pregunta. ¿Yo? Sí. Sí, bueno, yo quería hacer la pregunta de la motorización esta lo que tenemos en casa. Yo mando mis datos cada 2 meses, pero como ha dicho que va recogiendo todos los días la información, no lo entiendo. Porque yo me tengo que poner ahí como el teléfono encima del marcapasos para que me... Supongo que hay diferentes tipos de monitorización, pero muchos lo que hacen es funcionan automáticamente cuando la persona se va a dormir, se conecta el marcapasos con el monitor y lo que hace es por la noche transmite información. Vamos, ya le digo, normalmente como no hay nada que transmitir, si el marcapasos está funcionando normalmente, puede que simplemente transmita que pues, no tiene ninguna alerta. Pero bueno, supongo que también hay distintos tipos de monitorización y algunos serán intermitentes y otros son todas las noches. Para el caso es lo mismo, no tiene mayor relevancia porque habitualmente con una revisión cada 2 meses, pues normalmente lo que le digo es lo suficientemente sensible como para que cualquier problema se detecte rápido. Yo creo que el mío no coge eso porque si yo he tardado un poco me han llamado. ¿Le pasa a usted algo que no ha mandado? Y entonces lo tengo que mandar. Eso es lo que yo le decía, que muchas veces cuando nosotros vemos que alguien no transmite, pues se le llama. Esa es quizás la prueba de que sí es verdad que alguien está pendiente. Que la mayor parte de las veces pues nadie le va a decir nada porque no tiene nada que decirle, pero que si deja de hacerlo, alguien dice, pues lleva 2 meses sin transmitir, vamos a preguntar si se le ha roto el aparato. Y otra cosa, cuando yo he ido a hacerme radiografía, sí. Me han puesto, cuando he dicho que tengo marcapasos, me han puesto como un collarín, así como... No hace falta, la radiografía no le afecta para nada al marcapasos. Vale, pues muchas gracias. Se puede hacer hasta radioterapia con un marcapasos. Ahí sí que hay que tener algunas precauciones, pero una persona se puede hacer una radioterapia con un marcapasos. Y la radioterapia es como 1000 radiografías. Y se puede hacer un TAC, que un TAC también tiene más radiaciones que una radiografía. Los rayos X al marcapasos, ya le digo, a menos que sean en cantidades de radioterapia, no le afectan. O sea, las radiografías no tienen ningún problema. Se puede hacer radiografías normalmente. Vale, gracias. Vale, pues yo creo que en principio ¿no? Han sido resueltas todas las preguntas. Si hay alguien más que quiera decir algo antes de finalizar. Una preguntilla. Hay muchas veces que yo, por ejemplo, me toco el DAI
O me acuesto y yo tengo la dichosa manía de dormir del lado izquierdo. Sí. Eso me deja también un poco intranquilo porque me voy notando como que el like se me mueve como si fuera un paquete de tabaco encima de una camisa. ¿Eso puede provocar algo o eso da igual? Eso no, el marcapasos normalmente suele estar fijo con un punto al músculo, pero no se fija de forma rígida. De hecho, ni siquiera puede que ni sea buena idea que esté muy rígido. Está abajo de la piel y por lo tanto puede desplazarse. Entonces, no tiene ninguna importancia. Normalmente están fijos, pero no extremadamente fijos, porque que estuvieran extremadamente fijos probablemente hagan que sea más fácil que se rompan los cables. Entonces puede tener cierto juego y si uno se lo cogiera lo podría mover. Habiendo dicho eso, moverlo como tal, a propósito, no es buena idea, no hay que toquetearlo. Hay gente que, y esto es real, no es inventado, hay gente que por manía se los retuerce. Sí, a tal punto de que hay gente que se ha extraído los cables. Probablemente haya un punto de patología mental o psicológica o psiquiátrica en esos casos, pero ahí existe un síndrome que se llama síndrome de Twiddlers, que es gente que se lo enrosca, y al enroscarlo, los cables, pues como cualquier cable, se empiezan a enroscar a tal punto de que se sacan los cables dentro del corazón. Con lo cual, esos son grados muy extremos, pero vamos, no es algo que haya pasado una vez, sino ha pasado muchas veces, hasta tiene un nombre, de hecho. Entonces, por eso se fija, para que no pueda girar. Entonces, no hay que toquetearlo. Pero si uno lo pudiera mover, lo podría mover como cualquier cosa que está debajo de la piel, tiene cierta movilidad. Pero no pasa nada porque duerma del lado izquierdo. Eso el primer mes también, sí, porque más que nada porque tiene una herida. Pero una vez que está cicatrizada, ningún problema. Y si te dan un golpe fuerte en el DAI, por ejemplo, que se choque alguien contigo, nada, un porrazo, no. Si no tiene lesión en la piel, normalmente el aparato viene encapsulado en metal y viene todo completamente sellado. Entonces, a menos que le lastime la piel, pero bueno, sería ya un accidente de tráfico o algo así. Pero un golpe al aparato, el aparato es duro, el aparato es rígido y está hecho es muy resistente. O sea, que un golpe normal de un pelotazo o un golpe con una persona normalmente no le va a hacer absolutamente nada. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y nada, encantado de estar aquí con ustedes y para lo que necesiten aquí estoy. Vale, muchísimas gracias, doctor Ballesteros. Ha sido interesantísimo toda la información que nos ha dado. Realmente estábamos deseando de recibirla porque, como ha visto, había muchas cosas que aclarar o que teníamos dudas y que no sabíamos cómo resolverlas. Para nosotros ha sido una satisfacción poder tenerlo esta tarde y también agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando. Yo creo que, bueno, que esa duda que tenían al tener, bueno, pues como yo digo siempre, un artefacto que no sabemos cómo muchas veces manejarlo, nos ha quedado todo muy bien aclarado y ya sabe, tienen nuestras puertas abiertas para cuando quiera acompañarnos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Un saludo para todos. Buenas tardes. Adiós. Bye, bye.